Muy buenas noches, bienvenidos a Contrapunto Político, este espacio abierto para usted a la crítica, al debate, al análisis y a la discusión de los temas más importantes y polémicos que semana a semana acontecen en el mundo, en México y en nuestro queridísimo Yucatán. Esta noche me da muchísimo gusto presentar y tener de nueva cuenta a Héctor López Ceballos, periodista y columnista de La Albarrada del Tonao. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Buenas noches. Jorge Aguilar Castellanos, maestro internacional Tony, en buenas Derecho. noches. Bienvenido, hermano. ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. Y como siempre, Jorge Sánchez Reyes, politólogo y miembro activo de Morena. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, Héctor, Jorge, buenas noches al auditorio. Y muy buenas noches a ustedes. Esta noche vamos a hablar, por supuesto, del tema de la renuncia del presidente de Bolivia, Evo Morales, y pues el asilo político que le otorgó México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La pregunta de saque para todos sería, ¿fue un golpe de Estado o no? Héctor. Gracias. Por supuesto, yo creo que fue un golpe de Estado. Porque un golpe de Estado es cuando instituciones siempre de un país le arrebatan el poder a otro o rompen con el orden constitucional. En este caso hubo una ruptura del orden constitucional. Si fuera solamente las Fuerzas Armadas, como lo platicábamos hace un momento, sería un cuartelazo, por ejemplo. Es la definición que se suele dar tanto en ciencias políticas e incluso en materia militar, el cuartelazo. En cuestión del caso de Bolivia, fue un golpe de Estado porque otros actores políticos de otros poderes del mismo Estado, en este caso el Senado de Bolivia, han intervenido en este acontecimiento. Tenemos que verlo no solamente como el momento de la renuncia de Evo Morales, me refugio y luego me vengo para México, sino como todo este proceso a partir de que la OEA, por ejemplo, declara que hubo irregularidades en las elecciones, cuando Evo Morales sale a decir que se repitan las elecciones, cuando los militares le sugieren de alguna manera que renuncie, cuando la iglesia, por ejemplo, de Bolivia, junto con organización civil, salen a las calles a empezar una serie de disturbios con violencia, saquean la casa de Evo Morales, saquean la casa de sus familiares, de gobernadores de las provincias de Bolivia, y finalmente cuando el Senado, sin un quórum constitucional como lo marca la misma Carta Magna de Bolivia, decide imponer a una senadora a la que no le tocaba como presidenta. Hasta este momento, de hecho, ni siquiera han votado por reconocer la renuncia de Evo Morales, por lo que de hecho sigue siendo presidente de Bolivia. Claro. Jorge, Oye, ¿para ti fue un golpe de Estado? Para mí definitivamente, Tony, con todo respeto a tu definición, no es un golpe de Estado. O sea, si viene siendo globalmente un golpe de Estado, pues los golpes de Estado tienen varias ramas, 4 o 5 ramas, y para mí pues esto no es un golpe de Estado. Yo lo he platicado con personas que me dieron clase en la maestría en España, en la Complutense. Unos dicen que sí que es, otros dicen que no es. Son maestros reconocidos a nivel mundial, que son los que prácticamente pasaron las relaciones internacionales del francés y del inglés y del alemán al español, y son los que pues, rigen en español estas materias internacionales, ¿no? El golpe de Estado se da cuando un grupo militar se rebela contra el poder principal de un país, que viene siendo el presidente, y lo saca a la fuerza, no lo saca o lo arranca del poder, o así de la nada, como pasó. Acá no hubo una arrancada de poder o violencia hacia el presidente. Pero, Jorge, si los militares armados te exigen una renuncia... No están armados, espérate. No, bueno, ¿cómo? No llegaban y le pusieron la... No, pero se sabe que los militares usan armas. Amablemente. Eso mantiene... No, pero ahí les voy a explicar. En Venezuela ha pasado y salen los tanques. Hemos visto que salen las tanquetas en Venezuela en el 2003 o 2005, no me acuerdo qué año fue, con Hugo Chávez.
que casi se tiene que escapar del país porque ya se le estaban revelando los mandos militares. Los altos no se le estaban revelando, se le estaban revelando los de abajo. Entonces, regresando a lo que es el golpe de Estado. Hay la parte de rebelión y de motín que son similares. Cuando es motín, las Fuerzas Armadas hacen, como pasó ahorita, que renuncie el presidente por una forma pacífica, no por una forma violenta. La forma violenta es que salgan a la calle los militares, tomen la ciudad o tomen el país. Acá no pasó. Acá había unos movimientos y los militares, en teoría, se fueron al movimiento en forma neutra, en forma pacífica para que no hubiera un problema social que terminara a lo mejor en una guerra civil, que es otra área del golpe de Estado. La rebelión y el motín, ¿qué pasa? Los mandos bajos, en este caso pues no fueron los bajos, fueron los altos los que se rebelaron, en teoría al presidente, y el fin de esta rebelión no es que los militares lleguen al poder. ¿Ah? En el golpe de Estado, un militar se proclama presidente o el que controla el país. Y pues en Latinoamérica se ha dado de que se perpetúan en el poder y hemos visto las atrocidades que han pasado, como en Chile. Dame un segundito. Jorge, ¿por qué el ejército boliviano entonces le pide la renuncia a Evo Morales, teniendo en cuenta pues, que se cuadriplicó el Producto Interno Bruto, se redujo un 50% de la pobreza, un crecimiento económico del 5% anual, reducción histórica del analfabetismo? Pues bueno, pues no me cuadra que le exijan una renuncia al presidente Evo Morales. Para empezar, sí difiero con mi tocayo. Todos por el tenemos tema puntos de diferentes, pero lo que es no lo puedes cambiar. Y además por temas de derecho internacional es un golpe de Estado, lo que se fraguó. Hay un libro que fue escrito en 1930 por Malaparte, Curcio Malaparte, que es un intelectual en ese tema, donde habla de las técnicas de golpe de Estado. Es decir, todo lo que conlleva a lo que sucedió en Bolivia es claramente un golpe de Estado. Podemos encontrar aristas sobre el tema de qué sucedió antes, que puede ser criticable, pero lo que pasó fue un golpe de Estado donde los militares le dicen de buena onda, para hablarlo de manera coloquial, al presidente electo democráticamente y su pero además por eso es presidente constitucional, porque hasta en enero él sigue en su mandato del último que fue electo. Sí. Y aquí pero lo que hacen los militares es que el Evo Morales es el comandante y jefe de las Fuerzas Armadas. Sí. Y están violentando a ese mandato constitucional y obviamente el orden constitucional se ve interrumpido. Está roto. Sobre esta actitud y no son mandos bajos, son los altos militares del gobierno boliviano. Entonces sí, en primer concepto sí hay un golpe de Estado. Ahorita podemos analizar los pros, los contras de ese gobierno y lo que tú planteabas de manera correcta, que hubo en Sudamérica, el país con mayor crecimiento económico y también con mayor desarrollo humano es Bolivia. Bueno, tenemos que irnos a un corte y regresamos a este tema de la renuncia histórica de Evo Morales y le entraremos más a detalle al asilo político. Regresamos. Regresamos a Contrapunto Político. Y bueno, antes de entrar en el tema del asilo político propiamente, quisiera preguntarles si realmente la vida de Evo Morales estaba en peligro. ¿Y por qué?
quién lo quería matar o quiénes lo querían matar. Yo quiero A ver, contestar esta Jorge. parte. El compañero, yo le digo presidente porque todo lo que ha pasado en Bolivia pues es un golpe de Estado fraguado desde Washington, que es lo legal. Hay muchos intereses, como en toda Latinoamérica, que Estados Unidos está en todos lados, pero había ya represión. Los ministros, que son aquí en México secretarios de Estado, allá se les llama ministros, habían sido saqueados, vulnerada su familia, la misma casa de Evo Morales había sido quemada. Aquí lo que hizo el Estado mexicano, como su tradición ha llevado a cabo siempre, es darle asilo político a quien lo necesita o que su vida está en peligro, y la vida de Evo Morales estaba en peligro. Por eso el Estado mexicano creo que fue regresar a esa tradición. De hecho, la derecha esta mezquina en México, específicamente para el PAN, porque la principal doctrina, aunque se molesten los panistas de arriba, que es la hipocresía, porque Zelaya en el periodo de Calderón tuvo asilo político aquí en México. Entonces, a Evo Morales, te guste su ideología, te guste o no, es un derecho humano. El derecho del asilo político es un derecho humano fundamental que México regresa a su tradición. Los libaneses en el siglo XX, los españoles que vinieron, León Trotsky, que vino después de la división con Stalin, vino a México y aquí fue donde estuvo asilo político, que de hecho de aquí fue asesinado. Asesinado también por esta cuestión de que Estados Unidos está metido en todo. Yo creo que por esa situación, ¿Cómo está Estados Evo Unidos Morales, huyó de Rusia? Sí, pero Estados Unidos Colaboró colaboró, y en esa la sería Guerra una Fría teoría. estaban de acuerdo, ¿no? Podemos platicar acerca sobre este tema muy largo, ¿no? Entonces, Jorge, pues te preguntaría por qué... Yo continúo, Tony, con lo de que no es un golpe de Estado. No, pero bueno, Que ahorita te voy a explicar todo lo demás. Fue un motín o una rebelión donde ya tocaban el tema de que llegó la senadora. Hay un vacío de poder, quedó Bolivia en un vacío de poder, en el que pues los diputados que seguía supuestamente la asociación, el presidente de los senadores en Bolivia, pues renuncia. Entonces ya no hay quien lo suceda en teoría. Entonces tienen que hacer algo y ya no hay quórum en teoría en el Senado o en la Cámara de Diputados, porque todos eran del partido de Evo Morales. Renuncian y se queda en un limbo. Pues tienen que actuar y tienen que ver quién va a llevar las riendas del país. Sí, Porque si no, sigue. Entonces la violencia se va a volver guerra civil. Alguien tiene que meter un orden. Iban a intervenir los militares, al fin ya no intervinieron, interviene la policía. Mientras la policía pueda mantener el orden, pues no van a intervenir los militares. Tú no coincides con Jorge en con que Estados ninguno. Unidos está detrás de esta... No lo podemos saber, puede ser que sí, puede ser que ¿Y no, quién- como y quién las fueron? teorías. La derecha boliviana. No, a lo mejor Dios. No. No sabemos quién realmente. O sea, Oye, los Jorge está inconformes. como esta senadora ilegítima que llegó, que no era ni presidente, era vicepresidente, era la Pues que segunda no había vicepresidenta. presidente, lo que te estoy A ver, explicando. yo no había quisiera hacer presidente, entonces algunas tienen que aclaraciones. nombrar a alguien. Quisiera hacer algunas aclaraciones. Constitucionalmente en Bolivia así se maneja. A falta del presidente debe asumir el cargo el vicepresidente. No a hay. falta del vicepresidente debe asumir el cargo la presidenta del Senado. No hay. Y en este caso la vicepresidenta, que es esta muchacha. Sí, es muy sencillo decir que no hay. Pero ¿qué es lo que sucede? Para No es que empezar, no hay, es que renunciaron. repito, no han renunciado, no renunciaron de renunciaron? facto, pero de jure no, porque siguen ratificar y reconocer la renuncia por el Porque- Senado. porque no hay. Constitucionalmente No, para Bolivia es que no siguen hay. siendo presidentes. Pero es que no Uno. hay. Dos, los senadores efectivamente no se pudo alcanzar el quórum en el Congreso de Bolivia porque ellos pedían garantías. Asegúrenos que nuestra vida va a estar a salvo, que vamos a poder asistir ¿No estaban libremente. persiguiendo? Y no, sí estaban perseguidos. ¿Quién? Han quemado las casas Ah, de los la senadores, de población. los gobernadores. La población es y normal, los eso, por militares no desgracia. están cumpliendo, o sea, los militares están haciendo un lado No, y los no militares permiten no se están que haya, haciendo que no se permiten están que haya seguridad. neutrales, como A mí me deben de ser. gustaría saber, preguntarle a cada uno de los presidentes si ustedes tuvieran un mandato constitucional o un puesto político, si sabiendo que su vida corre peligro, van a asistir, por ejemplo, al Congreso. Muy sinceramente, si la vida es depende. suya y de sus familias. Y además,
es un tema no tanto uno, sino las familias. Por eso, que claro, la por casa de supuesto. Evo Morales con la familia y Claro. de hecho por los vecinos. Ahí Es un está peligro, definitivamente. Los vecinos sacan a la familia porque la casa fue quemada. Entonces por no la hay familia. nadie, peligro, no hay definitivamente, nadie, eso estoy no hay de acuerdo. nadie y pues hay una minoría de congresistas de la oposición que dicen, no, pues ella va a ser la vicepresidenta sin siquiera haber aprobado la renuncia. Porque ¿no? O no sea, están es los totalmente otros. fuera de la Constitución. Es como que renunciara o se obligara Bueno, o se entonces- sugiriera que renunciara el presidente de la República, entonces hubiera que quedado renunciara Evo el allá. canciller, que renunciara Espérate. el presidente de la Suprema Corte de Justicia y que solo quedara cualquier senador del PAN, del PRI o de un partido que en este momento es una minoría y entre su mismo grupo político dijera, Pero es- ahora tú eres el presidente de la Alguien República tiene- y un alguien- soldado llegue y le alguien ponga la tiene banda que llevar las presidencial. riendas del país y no se puede quedar Casualmente, sin casualmente presidente. ellos, casualmente ellos. Pues es que no hay casualmente, es que son ellos los que quedan. Y un militar además le pone la banda presidencial. ¿Y quién se la va a poner? Entonces, ¿dónde están los compañeros del Congreso? Porque un militar que es una Hay que fuerza ver, armada hay- llega y le pone la banda Hay que ver, presidencial. Entonces, acá ¿quién en está México mandando? acá en México se la pone el presidente, ¿Quién pero acá manda hay en Bolivia? vacíos de poder. Por eso, ¿Quién va a controlar? manda? Hay un vacío de ¿Quién poder ma- Si no terrible. se lo pone, Nos dejaron una si no se laguna lo pone el espantosa. presidente, se lo pondría el Pues animo que jefe, venga el presidente Evo y se del lo ponga. Congreso. Por ejemplo. Pero Evo además es un renunció y mensaje se escapó político. del país. Es un mensaje si hubiera político. mantenido Porque en el país. es un mensaje político, total. eso puede estar de acuerdo conmigo. El que un militar de te que haya ponga la habido un banda golpe de es Estado algo de realmente símbolos, y que el, ¿eh? ¿Quién y que tiene el militar poder aquí hubiera para poner o quitar agarrado el presidentes? poder, El ejército. ¿Ah? Esto fue, en teoría, un golpe militar, un golpe de Estado. como Golpe dicen de los Estado, estados, golpe de Estado. golpe de Estado. Ya lo reconoció. Bueno, un golpe de Estado pacífico, como les gusta. El problema es que pasó 2 bloques para que reconociera Jorge que Es que no, al bueno, final el de golpe verdad de llega Estado, al ah, final. el golpe de Estado tiene sus ramas y tiene que llamarse como tal. Bueno, No es, puede golpe de, irse- es golpe de Estado, subdivisión, golpistas, tal manera, golpistas, pero es que esto golpe no de es Estado. golpistas, esto es un motín y punto. No te gusta, no te Producto de gusta un ni golpe de modos. Estado. Así es un motín y a mí me lo dijeron militares y a mí me lo dijeron maestros. Es un motín y no es un golpe de Estado. No, a mí yo también, pienso yo también he hablado con politólogos y con No, yo no hablé de con derecho, politólogos, y yo con hablé con abogados maestros y con de abogados, España por y hablé supuesto, con por supuesto. militares. mira, Bueno, miren, vamos a... Los militares pues, van a decir que no es un golpe de Estado, pero Bueno. el militar o las personas con las que hablé del ejército me dijeron, no, No, es un golpe de Estado. pero y no se y necesita una varita No, mágica, es que acá no hay hablar con varitas Dios mágicas. o ir a- Acá no hay varitas a ver a San mágicas. Pedro. Cuando Hay salió el teoría, ejército, Evo Morales ya había que pedido su en renuncia. 1962, Bueno, Eso fue después. Samuel bueno, Fuller que ya escribe un libro transgiverse sobre las los cosas, golpes de empiezas a Estado, verlo o sea. de otra forma. Es Una otra. disculpa, nos tenemos que ir a Muy un bueno. corte. Bueno, desde luego regresamos con este tema, O antes de pero más. ya tocaríamos ya la parte del asilo político. Sí, Si hizo bien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de México, en otorgarle este asilo político al presidente Evo Morales. Regresamos, no le cambie. Estamos trabajando para cuidar a tu familia y prevenir enfermedades transmitidas por el mosco, realizando control larvario en 584.819 hogares, nebulizando 75.339 hectáreas y rociando 16.798 casas con motomochilas. Hasta hoy, hemos certificado como entorno libre de criaderos de mosquitos a 82 edificios. Y con las acciones de descacharrización, estamos apoyando a 137 localidades del interior del estado para cuidar a todas las familias yucatecas. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Regresamos a Contrapunto Político. Y bueno, estamos hablando de la renuncia del presidente Evo Morales y ahora les quiero preguntar, independientemente de ideologías políticas, ¿hizo bien el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en otorgarle este asilo político a Evo Morales? ¿La vida de Evo corría peligro? sin afinidad política, o sea, como, Bueno, como pues no sé, gobernante. yo no sé si corría peligro, ¿no? Bueno, Porque ¿hizo bien o no? estamos ahí. Y se fue a Paraguay. ¿Hizo Y en bien? Paraguay, pues yo no creo que lo estuvieran persiguiendo los paraguayos. Por eso, ¿se hizo bien? El asilo ¿Sacó político, bien? como dijo Jorge, la historia de México a nivel internacional, pues siempre le ha dado asilo político a los perseguidos, lógicamente, políticos. Pero hay ciertas situaciones en la que, por ejemplo, esta persona pues pudo irse a Venezuela, pudo irse a Argentina, a lo mejor, bueno, que todavía no ha cambiado el presidente, pudo haberse ido a Cuba. ¿Pero eso qué tiene que ver? O sea, digo, al final el gobierno de México ¿Por qué a fue el México? primero que... Claro, pero ¿por qué a México? O sea, si lo que realmente siempre lo han apoyado ha sido Venezuela y Cuba.
Realmente, México lo está apoyando hace 6 meses. O sea, no tiene. ¿Por qué a México? ¿Por qué mandar? Yo estoy de acuerdísimo. Peña y Calderón no le hubieran dado asilo. Pues no lo sabemos porque no están de presidentes y no es el momento de ellos, el momento de ellos ya pasó. Ahorita es el momento de otro personaje. Entonces, ¿por qué mandarle un avión de la Fuerza Aérea Mexicana de los que iba a vender? Dejemos que se venga a pie. Pues puede que venga en burro, pero... Ese es el ¿por qué discurso no? de mezquindad. ¿Por qué? No, pero ¿por qué no por qué desde Paraguay? ¿Por qué no lo sacó Paraguay? Está muy sospechoso también de que le cierren el espacio aéreo. El espacio aéreo. Sí. Al avión mexicano estuvieron a punto de bajarlo en Bolivia. Estuvieron no a bajarlo, Ecuador de le tirarlo. cerró el paso. Lo iban a bajar para que no fuera por Evo Morales a Paraguay. ¿Por qué Paraguay- pasó? Porque le cerró Bolivia el espacio aéreo al vuelo mexicano, y estando en Perú, cuando se enteraron a qué iba ese avión, dijeron, ya te tienes que ir con gasolina o sin gasolina, tienes que despegar o te detenemos acá el avión. Despegaron y empezaron a ver por dónde iba. Entonces, cuando estaba volando el avión, empiezan a cerrar todo el espacio aéreo de Ecuador, de Argentina, de Chile y de Brasil. Hay que especificar, no empiezan a cerrar porque no hay semáforos allá o no. Lo que pasa es que... No, ellos sí hay tienen- semáforos. o sea, Sí hay semáforos. Si te dicen que no sí, pasa sí, tu avión, exactamente. no pasa y te pueden tirar. Exacto, porque estaba en un avión oficial de un Y ya gobierno. hay un problema luego, Entonces, ya los que empieza gobiernos una no guerra. pueden violar, hay tratados sobre ese tema. Por supuesto, el tratado del espacio aéreo. Exactamente. Son niveles No internacionales. es que Entonces, no quisieran o algo. estuvo correcto Es un tema el de asilo derecho. político. Sí, yo veo bien el asilo, pero Héctor. depende cómo sea el asilo político. Porque normalmente cuando le das asilo político, pues los expresidentes, los políticos, O sea, estos no intervienen en la política interna del país que les dio asilo político. O sea, ¿no estás de acuerdo que el gobierno les dé una casa, un dinero? No, pues si tiene dinero este personaje, o sea, ¿por qué le está dando de nuestros impuestos? ¿Por qué vamos a mantenerlo nosotros? Aunque está estipulado en la Constitución, pero ¿por qué vamos a tener que apapachar a una persona que pues 90 millones no están de acuerdo con él? Yo no creo que haya llegado con mucho dinero. Evo Pues Morales. cargaron, Bueno. hay la teoría de que cargaron en Paraguay 2 camiones blindados de valores, llegaron y los estaban queriendo filmar personas en Paraguay, y la policía paraguaya que está en el aeropuerto no permitía que filmaran, y se filmaron de alguna forma esos 2 camiones. Héctor, Bueno, si hay esos camiones o no, habría que probarlo. mira, la derecha está juzgando 13 años de poder de Evo Morales, ¿no? Que se perpetuó en el cargo. Pero si su constitución lo avala, pues, ¿cuál es el problema? Digamos, o sea, en México, pues ¿Cómo no que lo hay avala? reelección, pero en Canadá, en ¿Cómo mismos que lo Estados avala? Unidos, Él cambió la constitución. Alemania, pues, Para ¿por qué su Angela beneficio. Merkel Para Merkel su lleva 14 beneficio. años? A ver, ¿Y por qué no se le juzga igual? Sí, normalmente, desde México, los mexicanos vemos las cosas De otra forma. atraídos de un contexto histórico. En este caso, el porfiriato sentó las bases de la no reelección, ¿no? Madero pues luchó en ese sentido. Y tenemos No, Benito Juárez. no, fue Madero el de la Ya reelección y estuvo antes, más, y antes pero en Benito Flores Juárez Magón, de era hecho. el no reelección. Pero en ese sentido los mexicanos vemos con recelo la reelección. De hecho es impensable que el presidente de la República se reelija. Curiosamente ya lo permitimos con gobernadores y con alcaldes y con diputados, pero al menos con el presidente de la República lo seguimos viendo con recelo. Pero ya el PAN te está diciendo que Andrés Manuel se va a reelegir. Se va a por esta reelegir y acción tal. de haber dado asilo político Ahora, a Evo. el que nosotros no concibamos o no contemplemos desde nuestra Constitución la figura de la reelección no significa que los demás países no puedan hacerlo. Claro. Hay muchas opiniones, sobre todo pues, he visto en redes sociales, en periódicos, en medios de comunicación, que no son comparables a raíz de las declaraciones de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, de que pues, Angela Merkel lleva tantos años, pero critican a Evo Morales llevar otros tantos porque pues, no es un país desarrollado. ¿Y por qué es alemán? Claro. Alemana. En ese sentido, a mí me gustaría aclarar que efectivamente los sistemas son distintos. Uno es un sistema parlamentario, es una votación indirecta. Hay 2 jefes de Estado, o sea, está el jefe de Estado, que normalmente sí se puede elegir por votación popular, y el jefe de gobierno, que se elige, que va a ser el encargado de dirigir el Consejo de Ministros, por ejemplo, o al gabinete, que se elige por medio de los parlamentarios. En Latinoamérica tenemos un sistema presidencialista de voto directo normalmente, donde elegimos a la persona que nos va a representar. Sin embargo, en esencia, pues la reelección mismo. es la reelección.
¿no? Al fin y al cabo, las personas se mantienen en el poder. Claro, nadie les pone una pistola. Nadie les pone. Y de hecho, bueno, yo podría hacer la crítica al sistema parlamentario de que las personas tienen un jefe de gobierno que no eligieron ellos. Pero Se eligió de yo manera indirecta. puntualizaría, ¿cuál es el delito de Evo Morales? Yo creo que son los enemigos de clase y quiero leer un pequeño y breve contexto. Lo acontecido en Bolivia es un retroceso para la incipiente democracia en Latinoamérica. El golpe de Estado orquestado por Estados Unidos y ejecutado por Camacho es una bajeza. Evo Morales tiene un gran pecado, ser indígena y venir de clases populares. Es un enemigo de clase para la oligarquía boliviana y del mundo. Los elitistas, los clasistas, los racistas, los neofascistas, les duele que un hombre de procedencia indígena pueda conducir los destinos de una nación. Angela Merkel, de Alemania, lleva 14 años en el poder y nadie dice nada. Es más, los medios de información tradicionales la llaman estadista. Es blanquita, de ojos claros, nació en cuna de oro. Por otra parte, los alemanes deben ser todos negros. Evo Morales, indígena, socialista del siglo XXI, humilde, de un pueblo que lo ha mantenido en el poder 13 años y a él lo llaman dictador. La derecha rapaz y mezquina, su única forma de perpetuarse en el poder, todas las herramientas tácticas legales para judicializar y perseguir a los políticos de izquierda, como caso Lula, como caso Correa, entre otros. De igual forma, golpes de Estado como el ocurrido en Bolivia y por último, el tema de los medios de comunicación que fungen con o asumen un rol político, ya no tanto de informar, sino de inclinar posturas. La derecha se le derrota en las urnas y ellos siguen utilizando estos métodos fascistas. Hay un concepto clave en el marxismo, la conciencia de clase. Y creo que eso es lo que ha tenido muy claro Evo Morales. ¿Y en Chile? Bolivia es el país con mayor solidez como derecha. Estado próspero. Lo que planteabas, hay distribución de la riqueza, crecimiento económico y con muchos recursos naturales. Muchas gracias a ustedes, sobre todo por su atención y la amabilidad. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves en otra edición más de Contrapunto Político. Pasen muy buenas noches.